Hola, buenas tardes para todos y todas. Pues de nuevo estamos en este espacio que es el podcast Investigando. Es un podcast del Semillero de Investigación Paz SOS de la Universidad de La Salle, del Programa de Trabajo Social. Y bueno, vamos en nuestro segundo episodio de la segunda temporada de este podcast. Y pues hoy estamos con un invitado muy lindo, muy especial. Julián Velázquez. Él ahorita se va a presentar con todos los títulos y todo. ¿Toca con títulos? Todo, con todo. Okay. Porque el tema que abordaremos en este episodio es eso de la investigación-creación. Vamos a ver qué es, cuáles son las posibilidades, pero sobre todo los puentes con las disciplinas de las ciencias sociales y especialmente con el trabajo social. Pues antes de darle la palabra a Julián, pues quiero un poco contar que Julián también coordina, dirige, lidera el semillero Aquí no hay artistas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con quienes hemos ya dialogado anteriormente, pero también hemos colaborado precisamente en estas apuestas sociales, pero también en esas apuestas sociales en diálogo con el arte. Entonces, Juli, te doy la palabra para que te presentes. Bueno, yo soy licenciado en educación. Es como el primer título que tengo. Soy licenciado en educación en un campo extinto en las antiguas tecnologías educativas. Esa es mi licenciatura base. Después estudié diseño gráfico. Terminé diseño gráfico profesional. Y esto es importante decirlo por el tema hacia dónde vamos. Hablarlo del profesional, ahí qué cuotas y qué variables tiene, o tuvo más bien. Vale. Hice una maestría en estudios culturales, una maestría y una especialización en estudios culturales. Entonces es un melpol bien enredado, bien enredado, pero creo que viéndolo a la distancia tiene mucho sentido. Okay. tiene mucho sentido. Y me desempeño como docente, trabajo en la Facultad de Artes en el área de diseño visual interactivo, con los programas de diseño gráfico, animación, diseño de moda interactivo y gráfico. Lidero un área, digamos una subárea dentro de este paquete que es la línea imagen, que es un poco como las asignaturas que vienen en esta tradición de ser las asignaturas que habitualmente se les asignaba a la imagen, entendiendo que ahora imagen es todo, ¿no? Eso es una cosa que también es ambigua. Pero digamos que en práctica, en el ejercicio, son como los talleres en donde se sigue un poco como con el hábito y la indagación alrededor de la producción de imagen gráfica y las variables que esto tiene a nivel técnico y a nivel de desarrollo de concepto. Bueno, Julio, vamos a empezar por esta primera pregunta que para nosotros es importante. O sea, quienes venimos del área sociales, digamos, hemos hecho algunos acercamientos, pero para quienes nos ven y nos escuchan, ¿qué se puede entender por investigación, creación? ¿Es todo? ¿Es hacer cosas? ¿El que hace cosas ya hace eso? ¿O cuál sería la especificidad de la investigación, creación, tanto en tu área como las posibilidades en otras áreas? Yo quisiera antes hacer como un contexto desde donde yo me paro a ver las cosas, que creo que eso es como importante, en la medida en que estamos como en un momento muy gelatinoso, digámoslo, habitualmente fue un momento líquido que en este momento empieza como al contrario a cristalizarse y endurecerse, ¿no? Las prácticas políticas, lo que está ocurriendo a nivel de economía y macroeconomía en el mundo, pareciera que todo venimos como de un momento muy conflictivo y ahora hay una cantidad de fuerzas que están tratando como de establecer unos rigores y unas maneras de ver las cosas de una forma muy unilateral. Yo creo que eso es importante ponerlo de plano porque todas estas definiciones que nosotros llamamos creación, investigación, dependen un poco de qué pasa en esos otros contextos. Uno, porque esto ha sido un poco como nicho de universidades y bien sí que las universidades están súper impactadas por ese contexto, súper impactadas. Basta ver lo que está pasando con Trump. Sí. Todas las universidades norteamericanas, que fueron de alguna manera las que en este lado del mundo marcaron un montón de pautas al respecto. Entonces, ¿cuál es la definición más actual? O más bien, ¿a qué se dedicaría uno en perspectiva o en prospectiva de acuerdo a esos embates tan duros? Creo yo, hablar de creación e investigación es muy confuso
porque implica más bien es como develar las agendas personales, antes de decir es esto, debería ser esto, o el autor que yo sigo, los autores o la escuela que yo sigo pienso es esta. Creo que eso sobre todo devela es como dónde está ubicado uno en el mundo. Por lo menos lo quiero ver así, me sirve mental y profesionalmente, verlo de esa manera. Políticamente fue toda una estrategia, yo creo que de varios gobiernos y varias líneas gubernamentales, la idea de acercar el tema de la creación a lo que habitualmente fue investigación, sobre todo porque era importante reconocer lo que muchas facultades de arte, de diseño venían haciendo y que, por ejemplo, venían produciendo y que a nivel incluso de cuota de registro en una plataforma como cualquiera de las plataformas gubernamentales de investigación no puntuaban absolutamente nada. Entonces, hay de entrada, digamos, a nivel de, digamos, de esto que estábamos diciendo, de estrategias y macropolíticas, un reconocimiento a esas prácticas que antes no puntuaban en ningún sentido. O sea, como que, pues... que no eran consideradas ciencia, incluso que no eran consideradas un aporte científico. No eran consideradas, es decir, sobre todo las prácticas artísticas, porque si bien que lo que habitualmente llamamos el gran arte, el arte que renta o el arte de ciertos circuitos o de ciertas, digamos, élites, pues de alguna manera seguía pautando, pero las prácticas artísticas o las prácticas creativas, es decir, eso hecho por gente que no es de las artes o de las élites artísticas, pues sí que era difícil de ubicar. Sí, que era de las artesanías o las trayectorias sin mucho reconocimiento social, la animación, hay muchos renglones que podemos revisar, pues de pronto empezaron a ser quizá un rubro importante en ciertas economías. Entonces aparece toda esta apuesta de la economía naranja y las industrias creativas y una cantidad de cosas que habría que revisar con detenimiento, porque pues está bueno porque hicieron mirar hacia ciertos lados, sobre todo presupuestos de personas que antes no tenían forma de llegar a sus presupuestos, pues agilizaron la forma de llegar allá. Pero como la perspectiva que quiero proponerte es esta idea de que pensemos un poco a nivel de todo lo que está ocurriendo, pues bueno, ocurre ahora una cosa que resignifica importante esto y creo que es como la emergencia de las tecnologías relacionadas a las inteligencias artificiales y demás, que vuelven a hacer preguntas sobre dónde está ubicado el campo de lo creativo, dónde se ubica y dónde se ubica a nivel laboral, a nivel de apuesta, que da sentido a mi vida, pero también de algo que la gente quisiera vivir, de hecho, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se investiga cuando estamos hablando de creación? ¿O dónde estaría el match entre qué es lo que queremos saber de la gente que es creativa o qué es lo que queremos saber de la gente cuando estamos cuando queremos pensar en cuáles serían los procesos? ¿Es un recetario o es algo que de pronto unas personas tienen más que otros? O sea, no hay recetario. ¿Deberíamos tener metodologías hacia lo creativo? O esas metodologías lo que hacen es reiterar en procesos que se vuelven en su repetición pues cero creativos porque no están haciendo ninguna propuesta que amplíe la mirada sobre las cosas. Creo en todo caso que es un momento difícil para definir, sin embargo es un momento que implica mucho hacer acción, implica mucho como hacer cosas, incluso a costa de no entender muy bien qué es lo que estamos haciendo. Y me devuelvo a lo que te dije, me parece importante develar desde donde uno trabaja, como para que tenga sentido algo que puede parecer un poco caótico. Y es, estaría bueno y habría mucho desde donde tejer sobre, por ejemplo, a nivel de neurociencia, que se ha construido para hablar de creación y de creatividad. Pero yo no sé si eso resuelva, por ejemplo, las cosas cotidianas y de a pie, ¿sí me entiendes? Es decir, no sé si estos grandes discursos que seguramente están... Los diseños que se necesitan para la vida o algo así. O en la práctica diaria, ¿sí me entiendes? Es decir, son cosas que todavía se configuran o se empiezan a configurar cada vez más densas. La existencia de la inteligencia artificial en este momento no es gratuita, es muy vieja la inteligencia artificial, pero como que la implicación que tenemos con ella ahora está revaluando el diario vivir, la cotidianidad de la gente, el uso de la imagen, lo que construyó mucha gente durante mucho tiempo suponía iba a ser su perfil profesional y del cual iba a sobrevivir, pues de pronto ahora ya no sabemos, por ejemplo.
Ya no sabemos, porque todas estas empresas que ofrecen ese tipo de inteligencia artificial, porque sí que es un lío hablar de inteligencia artificial, no es una cosa, es un montón de cosas. Pero concretamente, por ejemplo, en el sector gráfico implica que muchas personas tengan que reevaluar lo que apostaron durante 5 años de estudio y ahora de pronto pues ya no es una carrera que tenga tanta perspectiva hacia futuro. Entonces se nos ha desparramado, creo que antes todo es muy paradigmático el momento porque me parece que se ha desparramado mucho lo que deberíamos investigar. Cuando digo desparramado es que en serio se ha regado de tal manera que es difícil encontrar como minas concretas en donde el tema sea súper claro y súper definido, sino que los temas hablan de todo a la vez. ¿De acuerdo? Entonces tú vas a indagar algo, pero todo es transaccional, todo está súper mezclado, absolutamente mezclado, y difícilmente uno puede hablar de una cuota que tenga que ver exclusivamente con lo creativo o con lo que está pasando con la creación, porque es que por ahí ha pasado economía, por ahí ha pasado una cantidad de variables que son muy densas a nivel de mercado, por ejemplo, que no dejan que uno pueda como definir qué está ocurriendo. Si lo revisa uno en el contexto universitario, creo que las universidades están un poco acorraladas en el tema. Yo siento que las universidades están un poco acorraladas porque hay una emergencia de replantearse a nivel económico que obliga a todas las instituciones a repensar también cómo se están invirtiendo los rubros hacia eso que llaman investigación y que llaman creación. Y que dependiendo de lo que pase, entramos ahora en olas de elecciones en América Latina y creo que lo que pase en eso va a definir mucho, por ejemplo, si se va a seguir llamando así. Si lo vamos a seguir llamando de esta manera. Sí, vamos a seguir utilizando la categoría de investigación-creación. Que de hecho ya empieza a haber recelos porque al bajarse tanto los rubros, por ejemplo, muchos sectores de las ciencias naturales o de las ciencias duras están tratando de recuperar ese terreno que antes tenían más para ellos solos. Y como que, ¿por qué compartirlo con estos creativos? Como ahora de qué, ¿por qué? Pero en términos generales, Juli, o sea, la investigación-creación únicamente estaría en el lado de los creativos. No, para nada. Por ejemplo, no sé, desde mi área, el trabajo social, nosotros tendríamos alguna relación, podríamos hacer investigación-creación. O sea, ¿cómo lo podríamos hacer? De hecho, yo pienso que a veces yo lo hago, pero no sé. No, pero claro que sí. Lo hago. Pero, o sea, ¿dónde podemos decir que un cientista social o un científico social o una científica social está haciendo investigación-creación? ¿En el objeto creativo o en el proceso o en la metodología o en el entendimiento del uso social, de lo que se hace? Valiéndose de herramientas creativas, ¿no? Pero total, es que creo que hubo un daño, o sea, aquí estoy diciendo un montón de cosas, pero como el tiempo no nos da, hay cosas que se me caen a mitad de camino, pero quizá importante y me das la puerta perfecta para seguirlo y cerrarlo creo que un daño que quedó anquilosado por estas prácticas universitarias, sobre todo yo creo que del siglo XIX al siglo XX, fue la idea de que la creación era un problema artístico. ¿Sí me entiendes? De que los artistas eran los que creaban, y de hecho eso creó mucho recelo entre la mirada artística de las bellas artes y su transición hacia el siglo XX, la relación que hubo, por ejemplo, entre la pintura y la ilustración. Artistas eran pintores, ilustradores eran un poco de gente ahí pendeja que hacía monitos. Por ejemplo, eso ahorita mucha gente puede molestarle eso, pero eso fue así, eso se puede rastrear, eso está escrito y está datado. Los pintores eran artistas, los ilustradores eran unos pendejos, una gente que además era vergonzante, que ni siquiera firmaba a veces sus trabajos porque era una vergüenza. Muchos eran pintores que ilustraban porque la pintura no daba plata, pero entonces decirse ilustradores no estaba bien. Entonces hay un fetiche muy fuerte con el tema de las artes como el espacio en donde ocurría la creación. Y pues eso sí que creo que está absolutamente revaluado porque es que la creación, el problema de la creatividad, que no es creación, pero enlacémoslo, es un problema de supervivencia, es un problema de especie, ¿sí me entendés? Y la idea de que la estética como valor de lo bello esté relacionado a lo bello como la visión de un país o la visión de una raza o la visión de un pueblo que ha sido habitualmente dominante también está súper revaluada. Entonces ni lo bello es canon del arte, lo bello entendido como lo dominante a nivel de lo que debería ser,
como modelo, ni la creación es un problema de los artistas. Los artistas No es es su un hábito. cambio, Exacto, no es un campo cerrado. Seguramente es algo de lo que hacen todo el tiempo. Pero alguien para sobrevivir tiene que ser creativo. O sea, es un problema de especie. Entonces, si uno lo ve más así, prácticas o campos, no prácticas, sino como campos en los que habitualmente no se señalaba debería haber creatividad o creación, pues sí que la hay. Sí que la hay. Los aparatos sociológicos o las herramientas sociológicas, por ejemplo, son un destello de creación. Pensar, por ejemplo, cómo armonizar o cómo plantear relaciones en otro lenguaje, en otro nivel, en contextos en donde lo habitual es la agresión, implica necesariamente unas variables de creatividad y de creación muy altas, de cosas que no existen, de lenguajes que no se hacían. Por tanto, que habría que buscarles una génesis para que fluyan. Y ahí hay creación. Creo que nos hizo mucho daño, sobre todo en América Latina, esta idea súper elitista del arte, súper elitizada del arte, de la idea de que el arte era una cosa bella, blanca, pura, y que había una gente que lo hacía mejor que otros. Sí. Y sin duda, a nivel comparativo en campos, siempre habrá forma de decir alguien hace mejor que otro. Pero creo que sí se territorializó mucho la idea de que lo creativo era una cosa de artistas, que era la gente que además creativo era un poco ser como loco, lo que también me va un clichezazo mal. Sin ninguna incluso configuración epistémica o metodológica del asunto, ¿sí? Hay una cosa, hay un repliegue acá que yo trato de ver también como a distancia, y que de alguna manera corrobora esto que estamos hablando y que de hecho tiene un nicho muy grande en las universidades, y es todo este circuito que hay ahora con la idea de ciencia, tecnología y arte, que se ha vuelto un leitmotiv de época, de hecho, un leitmotiv de época, que a mí me parece que también está bueno ver a distancia, porque si bien ratifica estas sospechas que teníamos de la idea de que hay que desacralizar el arte, sacarlo un poco de su nicho en el que de alguna manera también le correspondió o le tocó encerrarse para sobrevivir ante ciertas cosas. También habría que ver como cuáles son las apuestas a nivel de economía que hay en esos cruces. Porque vas a ver que regularmente cuando hay eventos de eso, pues hay ciertas marcas de tecnología, por ejemplo, que están interesadas en que esos espacios existan. Y eso no es ni bueno ni malo, pues está bueno que ocurra. Pero eso vuelve a crear una cantidad de marginalidades, vuelve a crear una manera de decir arte es esto y entonces no es aquello. Por ejemplo, muy particular ver la postura de los artistas pintores con todo lo que ocurre con esta idea de pintores clásicos, digamos, o vieja escuela, con toda esta idea de ciencia, tecnología y arte, porque no se sienten parte de ahí jamás. Sienten que esto es una manera en que se ha creado un nuevo nicho, una nueva élite. Avelina, ¿cómo es que se llama esta señora, la crítica mexicana? Que es un pedo esta señora, porque podemos buscar unos revuelos, ya te voy a dar el nombre, Avelina Lesper, creo que se llama. Ella está haciendo una defensa, es un personaje muy particular que valdría mucho la pena rastrearlo como para entender un poco en qué tono se están dando las discusiones. Y ella plantea que todo esto que se hace de instalación, performance, de hecho le dice VIP, los artistas VIP, que son video, instalación, performance, porque odia esas prácticas, las odia, pero sobre todo las odia porque quiere darle un reconocimiento muy grande a los artistas que vienen como con la tradición del siglo XIX, que son los artistas de taller, de estudio, que se dedicaban mucho tiempo, años a hacer su obra y que se los convertía en artistas. Entonces estos aparecen, colocan un balde con una gotera y le dicen que es arte. Un banano. Lo peor es que sí es arte. Lo peor es que sí ven desde la discusión, y creo que eso es lo bueno de no estar ahí dentro, que uno lo puede ver como más... En las capas. Exacto, puede ver uno lo en las capas y dice, pues sí, el problema es que justo sí es arte. Sí. Justo sí es arte, pero de alguna manera recrea los patrones que el arte ya antes tenía, que era pues que había unos privilegiados dentro del mercado del arte. O sea, eso es quizá lo que es chocante. Yo no pienso que lo chocante es que sea que ahorita es un banano y antes eran capas de óleo. Realmente lo chocante es que eso persiste, exacto, el mismo lenguaje excluyente que quiere atribuírsele a la creatividad, a los campos de creatividad que no, pero que sí los tiene. O sea, sí hay mucha exclusión y sí hay mucho elitismo y sí hay mucha camaradería y cosas de esas en los guetos. Ya no los llamemos de arte porque creo que vamos creando ese puente ya, sino en los guetos creativos.
Y creo que es normal, pero creo que es una cosa como de personas que somos. Las personas somos cafres, o sea, las personas somos un poco así. Sí, claro, está esta discusión de que la acción creativa, por decirlo de alguna manera, no es exclusividad de los artistas ni de las áreas del diseño exclusivamente, sino más bien como en el escenario de las posibilidades para armar discusiones, artefactos, métodos, procesos que le permitan a algo empezar a tener como unos lenguajes alternativos que puedan suplir como unas necesidades en torno a esos lenguajes tradicionales. Desde ahí, digamos, las disciplinas como el trabajo social, ¿tú crees que cómo podemos aplicar esto, que lo aplicamos, que dónde están las posibilidades para nosotros? Porque claro, nosotros sentimos un poco también esta mirada elitista, pero nos sentimos excluidos de esa mirada elitista porque efectivamente no nos hemos construido en las prácticas artísticas, pero sin embargo el uso que nosotros hacemos de los procesos creativos son continuos. A esto que nosotros hacemos uno le podría poner esa categoría, o pues no todos los trabajadores ni las trabajadoras sociales lo hacen, pero muchos quizás sí lo hacemos. A eso le podríamos poner esa categoría de investigación, creación. Si se la ponemos, ¿cuál sería la distinción para poner? Ahí vuelvo a ponerme un poco como desde la plataforma, ¿sí? Me toca, porque si decimos, vamos a tratar de definirlo como tú eres docente, yo soy docente, como la plataforma de Mineducación nos exige definir creación e investigación, pues ya la pifiamos, o sea, ya la pifiamos porque hacer un podcast no da puntos. ¿Sí me entiende? O sea, porque eso no es creación, eso no cambia el mundo desde esas perspectivas. Entonces, vuelvo un poco como a ponerte desde mi plataforma, desde lo que, no sé, desde donde me pare yo, creo que en eso hay que tener un poco de postura, pero una postura argumentada. Luego están estas posturas que todo es postura, que también es una cosa molestia, que no podemos ni hablar porque así pienso yo y me importa un culo lo que otro piense. No, o sea, que es una postura que se ha construido porque, bueno, pues ya tiene un montón de años, ya ha estado jalando el carro hace rato. Y entonces, exacto, dice, ya uno ya algo ha hecho, quizá no lo mejor, quizá la han barrado todas las veces, pero algo habrá hecho. Y ya uno sabe que ahí hay una manera de... Habrá unas cosas que responder frente a las universidades que nos limitan en sus definiciones y que es difícil cambiarlos porque eso no va a cambiar, o sea, no va a cambiar, la vida de uno es muy corta para ver esos cambios, o sea, quizá eso cambie, pero la vida de uno es muy corta para ver esos cambios. Sin embargo, pienso que es clave como aceptar que hay otras definiciones que a las que uno le hace agencia todos los días. ¿Sí me entiendes? Que uno tiene unas agencias que impulsa todos los días y que a mi ciencias o a mi educación le dice, pues sí, está bien, sí, yo hago un fanzincito, yo hago un fanzine. Exacto, sí. Meter esto que yo hago. Si me quiere dar puntos, pues bueno, deme puntos, si no, pues no me dé puntos, igual yo lo subo al CBLAG y pues ahí verán qué pasa. Creo que toca jugar un poco así, porque no todos los perfiles, yo tengo colegas acá de Arstremo, por ejemplo, es una productora de ese tipo de contenido con unos niveles absurdos, o sea, su CBLAG es ridículo, estallado, ¿me entiendes? Pero además es muy chévere porque es acercarse a personas que también te están dentro de esas prácticas, pero sí se acercan a otras prácticas. Entonces creo que es cómo se transita y con qué dados juega uno y con quién juega. Y no dejar caer las agendas, porque sí creo que es muy importante tener agendas. Y las agendas pueden cambiar y las agencias pueden cambiar, pero creo que cuando uno está tan preocupado por ser coherente con la definición que le han puesto a uno al frente, como aspiración o como modelo, la pifia. Sí, la pifia, porque uno no la va a lograr, o sea, no la va a lograr, es muy complicado. Eso se da para ciertos perfiles y se da de muy buena manera para ciertos perfiles. Hubo una cosa que para hacerte más concreto, porque hoy estoy re abstracto, lo siento, particularmente hoy estoy re abstracto, a veces son más fluido, y es... creo que una cosa que es un nicho bonito, eso se lo aprendí a Javier Barbosa, un maestro de acá que es artista, y es que efectivamente sí existe una cosa que llaman las prácticas artísticas. Entonces a mí me parece súper estratégico porque es la manera como de quitarse ciertos moscos de encima.
Como de que, ay, pero ¿por qué hacen eso? No son artistas. Sino, ay, no, pues que yo hago prácticas artísticas. Ya, hago lo que me da la gana. Y ya, sí. Y ya. Y prácticas artísticas tienen que ver con eso. Son como unas especies de tránsito simbólico en donde pues no se necesita un iniciado en las artes. Sino que la práctica artística pues la hace cualquiera. Por eso es una práctica. No es una obra. Ni está buscando ser obra. Ni quiere ser obra. No tiene la intención de ser una obra, de convertirse en un cúmulo de cosas que especifique el trabajo de tal fue una obra, sino que se hace agencia de todos estos esteticismos o herramientas verbales, o herramientas simbólicas o herramientas de trabajo social para agendar cosas que se quieren decir, donde el vehículo son ciertos artefactos que el arte, sobre todo del siglo XIX, yo creo que en serio eso sí ha cambiado mucho. Lo que pasa es que creo que nosotros todavía trabajamos mucho con artefactos muy, muy antiguos, que eso no es ni bueno ni malo, solo que son muy antiguos. Como el dibujo, como la voz, como el cuerpo, ¿sí? Y entonces yo creo que a veces está bueno hacer la venia, sobre todo como para que lo dejen agendar a uno cosas y lo dejen agenciar. Y decir, ay, sí, qué pena, yo me metí ahí, qué pena, yo me metí. Y entonces, ay, sí, yo qué pena. Sí, ¿cómo lo quieres llamar? O sea, exacto. Esto que tú hago lo quieres llamar de tal manera, pero hay una agenda de la práctica. Exacto. Creo que, mejor dicho, una anécdota muy rápida es que en la época que yo estaba como joven había un gran debate sobre si la ilustración era arte o no, y yo ahí me metí. Me metí ahí, ay, sí, no, hay que defender a los ilustradores. Y qué cantidad de tiempo perdido, sobre todo primero porque es una pelea que no me correspondía, es una pelea del siglo XIX, imagínate. Una pelea re vieja. Y son de esas peleas que uno hereda, y al después de viejos que uno se da cuenta como, ay, puta, tanto tiempo ahí, defendiendo a gente que ya se murió hace 100 años, con ideas que a mí no me correspondían. Y yo tendría que haber hablado otra cosa. Un cambio en los lenguajes también. Total. Y de la vida, ¿no? Total. Crean otras cosas. O sencillamente entendiendo que no hay un discurso central, y si no hay un discurso central uno debería ser coherente con eso, es decir, no buscar ser legitimado por ese discurso central. Creo que ahí uno pierde mucho tiempo. Cuando uno dice, no, es que yo necesito que se cambie la definición central de ilustración en el diccionario de la RAE, porque si no, entonces yo no voy a dormir. No, estupidez, no. O sea, pues que se quede como la definan. Entonces, que la creación sea de quien crea que hace, pues eso a mí no me puede impedir. Buscar estrategias, buscar formas de que aparezcan cosas inéditas, traer a este terreno cosas que no eran de ese terreno, y creo que en el ámbito social eso pasa mucho. De hecho pasa todo el tiempo. Si piensa uno en las cosas que se agencian, por ejemplo, en los barrios, a nivel de cotidianidad, de resolver problemas del diario, hay una explosión de cosas inéditas absolutas, en donde no hubo ninguna intermediación de universidades, ni de iniciados en el arte, ni de iniciados en el diseño, sino la gente haciendo cosas porque la vida hay que resolverla a diario. Entonces, sí creo que es importante conocer las definiciones, sí creo que hay que acercarse a eso, pero creo que cada vez hay que verlas con más sospecha. Creo que hay que utilizarlas como ellas lo utilizan a uno, porque creo que ellas lo utilizan a uno cuando tenemos que llenar un CBLA, cuando hay que mostrarlo en productos. Cuando hay que mostrar productos. Entonces yo creo que con eso hay que jugar, y hay que saber jugarlo ahí. Y creo que hay que saberlo jugar, y está bien. No le veo ni doble moral, no le veo problema. Pero creo que ya uno tiene que descolgar cosas. Ya tiene que descolgar cosas en donde uno pueda mover otros contenidos, mover otras formas y que quizá uno no se está inventando algo, sencillamente está cambiando de lugar los muebles. Y lo está cambiando de lugar porque necesita otro tipo de comodidad. Sí. Porque hay otras formas en las que el cuerpo se dispone si la silla está acá o si la silla está acá. Creo que las universidades están pasando por un momento súper complejo, y creo que gran parte de eso tiene que ver con que esta capacidad que tenían de definir qué era y qué no era, y dentro de ello qué es investigar y qué es crear, se les salió de las manos. Sí, no, eso se salió de las manos, se salió completamente de las manos. Entonces la pregunta ha renacido, y eso es bueno.
nos pone también en una pared muy complicada porque pues aparecen los vendedores de certezas que están por todo lado. Pero nos pone a los que de pronto hacemos o nos paramos en esas cosas de la creación o la investigación con herramientas creativas o con prácticas artísticas, también en la posibilidad de visibilizarlo para decir esto podría caber en esa definición o moldear esa definición o salir de otra definición para crear también otro escenario de esas mismas prácticas, ¿no? Creo que hay cosas que sencillamente la gente debería apropiarse. Ya, la gente debería apropiarse y creo que eso no le da más legitimidad a que alguien que estudió artes tiene más potestad para ser creativo que alguien que estudió trabajo social. Creo que... Juli, tú y yo compartimos un asunto que es tener semilleros de investigación, tener como un escenario de formación investigativa que dé la posibilidad a los chicos y chicas de armarse en otros escenarios, otras miradas de la vida, de la ciencia, de las disciplinas en las que estamos. ¿Qué serían como las 2 o 3 cosas que tú dirías son importantes como en esos semilleros para que uno empiece a fomentar como estas lecturas un poco disruptivas alrededor de la creación, pero también de la investigación? En tu práctica, sí. Desde lo que tú haces, obviamente. Yo lo vería así, tal como me lo estás diciendo, desde mi práctica, porque no sé si eso sea lo que hay que hacer. O sea, yo lo digo como que es lo que yo hago y lo apuesto. Creo que es clave tratar de entender el mainstream siempre para no hacer eso. Entonces, para mí esa es como la forma, como tratar de entender el mainstream, no entrar tampoco, creo que en eso también es una cosa de puro viejo, es decir, como tampoco entrar en contrapelo del mainstream, como no, eso está mal, no vean televisión, es satana, no, sino justamente como tratar de entender, porque en el mainstream se mueven cosas muy interesantes, es decir, es la plaza pública, es la nueva plaza pública. Entonces se mueven cosas que son muy interesantes, pero hay cosas que definitivamente no se ven. Hay cosas que definitivamente porque están mal vistas, o porque son viejas, o porque no venden, o sobre todo esas, por ejemplo, o porque no venden, o porque aún así son cosas que son censuradas, aunque sea un mainstream súper abierto y que se diga que es... Entonces creo que hay que propiciar experiencias en donde se juegue con el mainstream o que no sean cosas del mainstream, que tampoco es tan sencillo, pero tampoco es tan difícil. Coloco casos, por ejemplo, porque creo que es muy relativo a los contextos. Entonces, los chicos con los que yo trabajo, todos son de diseño gráfico, todos son de animación. Entonces hay unos hábitos de consumo ahí, y son unos hábitos de consumo en su mainstream. Ves que también está el problema de que yo soy muy mayor que ellos, llevo muchos años, entonces tengo que negociar mucho mis símbolos con ellos. Mucho, hay que negociarlos mucho. Y no creo que sea como actualizarme, saber cuáles son los últimos memes, pero sí tengo que negociar mucho el lenguaje, ¿vale? Tengo que negociarlo mucho porque de todas maneras hay algo de un ímpetu personal que quiere salir ahí, que todo el tiempo toca decir, hey, no, cálmese que no es usted ya pasó por ahí, usted ya está acá para otra cosa. Pero efectivamente hay cosas, por ejemplo, que voy a ponerte un caso súper estereotipado, por ejemplo, que puede servir, es full reggaetón. Es full reggaetón. Entonces no vamos a pelear con el reggaetón. No tiene sentido pelear con el reggaetón. Pero podemos traerlo para hablar de otras cosas. O podemos traer música que no escuchan siempre para plantear otras cosas. Te voy a poner un caso, por ejemplo, que me pareció súper lindo que ocurrió una vez. Decidimos hacer una charla sobre música. Entonces, una charla sobre música era, planteamos géneros, entonces tenemos que venir a hablar de música, o sea, hay que traer ese género y presentarlo de manera muy profunda, o sea, y además uno juega a eso, ¿no? Como vamos a ser muy profundos. Entonces, sí, vamos a ser profundos, ¿entiendes? ¿Cómo jugar a eso? Sí, vamos a ser muy serios, todas tienen que ser charlas súper argumentadas, no puede ser una cosa ahí como, no, una cosa muy seria. Entonces, 2 chicas que además son gemelas, una estaba en semillero, otra no, son 2 ilustradoras que además son increíbles, las Prieto. Dijeron reggaetón, nosotros hablamos de reggaetón.
Entonces, bueno, trajeron su conferencia sobre reggaetón y entonces lo mezclamos con una práctica gráfica. Entonces es un ejercicio que hacemos eventualmente que consiste en, hay un meme que es video, nació en YouTube, de hecho. De hecho, algún colombiano tuvo que ver con ello, no la creación de todo el efecto, pero sí, que se llama La Chica Lo-Fi. Entonces, La Chica Lo-Fi es una animación mínima, básica, que mucha gente empezó a colocar como compañía de sus largas horas de trabajo, regularmente estudiantes. Sí. Entonces, como que tomamos eso y dijimos, oye, hagamos charlas Lo-Fi. Y es, alguien nos va a dictar una charla, pero no vamos a estar preocupados por estarle mirando y tomando nota, sino que vamos a proponer un ejercicio gráfico mientras la gente dicta la charla. Entonces la gente está dando la charla, pero usted haga lo que quiera. Necesitamos que nos preste el oído. Usted escuche. ¿Listo? Y cuando quiera parar de hacer lo que esté haciendo, para y escuchamos. El modelo absolutamente brutal, o sea, funcionó de una manera increíble, porque es que además están ultra entrenados para eso. ¿Me entendés? O sea, esta chica no fue un meme, ya no es tanto, pero en su momento no fue un meme gratuito. O sea, la gente ponía la Chica Lo-Fi, que tenía un tipo de melodía muy así, y la gente se quedaba horas trabajando, escuchando a la Chica Lo-Fi. Entonces hacíamos estas charlas, y las Prieto cogieron la charla del reggaetón. El tema fue muy, muy interesante porque fíjate que, como lo plantearon, la charla se llama Nostalgia y Reggaetón. Para mí eso fue muy... Primero yo toco mucho, entonces yo era como, nostalgia, el reggaetón tiene... De ayer, que el bar nostalgia, pero esto lo charlamos después, y después lo charlamos. En el momento yo no dije nada, pero yo era como, nostalgia, el reggaetón. ¿A qué horas nostalgia? Bueno, eso se quedó así. Una charla increíble, porque claro, tienen 20 años, tienen nostalgia cuando eran niños. Ya, o sea, yo ahí no cuento, mejor dicho. A mí me toca abstraerme de ahí, retirarme, ser retirada, ser el gestor, convertirme como en el gestor, en el que es el invisible, en el que garantiza que estén las cosas donde deban estar para que entre ellos fluyan las vainas que tienen que fluir y uno abstraerse un poco, ¿vale? Se vuelve uno como un gestor, que me parece súper importante. Creo que gran parte de lo que reivindica el trabajo docente hoy en día no es tanto la capacidad de transmitir contenido, que sí que lo encuentran fácil ya hoy en día en cualquier lado, sino la capacidad de gestar experiencias de este tipo para que y me vuelvo aquí un mote de la educación contemporánea, para crear contenidos significativos y crear conocimientos significativos. Sí, y como áreas de interés, de apasionamiento que puedan incluso tocar asuntos de sus intereses, incluso en las vidas política tan aceleradas de los chicos. ¿Sí? Y tal cual, ocurren cosas como esas. Entonces hay que negociar, ¿se me entiende? Hay que negociar mucho. Si uno se queda exclusivamente como tratando de ser coherente con el diccionario o con las definiciones de lo que es creativo, yo insisto, creo que hay que conocerlas porque hay que estar tirando las cartas con el diablo todos los días. O sea, no hay forma de que no. Entonces hay que estar negociando todos los días. Entonces hay que conocerlo, eso hay que manejarlo. Y si toca sacar una epistemología al respecto, pues la sacamos, ¿sí me entiende? Y mandamos las fichas bibliográficas y lo que se necesite. Pero creo que no hay que sufrir tanto ni preocuparse tanto si nuestra bibliografía no es esa o si no sabemos cuáles son las definiciones. Porque, insisto, esto es un problema más de especie. Sí. Creo que es un problema mucho más de especie. Entonces, el hábito obligará a que haya que pensar en cómo resolver las cosas. La misma práctica. Jala. Bueno, Juli, ya digamos que gracias por el tiempo, por la conversa siempre. Pues ya un poco decirles que la discusión, pues como tú la planteas, un poco es reflexionar sobre esas categorías que a lo mejor desde allí estamos interpretando la investigación, la creación en los procesos de investigación. Creo que allí hay mucho, pero sobre todo a mí me queda, Juli, el asunto de mirar, reflexionar, pero también situar la práctica artística como quizás el motor de esto, y la práctica artística como la posibilidad de abrir otras... O como una estrategia, más como una estrategia, creo que sobre todo eso, porque sí que tiene dueño, ya sabes, en todo esto siempre alguien está buscando volverse el que creó la definición, pero creo que como estrategia que nacen de hecho en las artes, es perfecto porque hay gente maravillosa en las artes, que por ejemplo ha creado esa definición.
y que es un poco como que, sabes, si hemos sido muy elitistas, hemos sido muy perros, dejemos esta puerta abierta para que la gente pueda entrar y llevarse el mercado que necesite. Entonces, me parece que como estrategia es un campo de estudio y de acción chévere que deja que uno se pueda deslizar ahí para no tenerse que preocupar por explicar demasiado a quien necesita explicaciones. Bueno, no, pues muchísimas gracias. Nosotros en nuestro siguiente podcast vamos a hablar de este asunto de los artefactos artísticos, que también, digamos, lo vamos a hacer desde algunas de las experiencias de colegas de trabajo social que ahora están impulsando unas cosas que se llaman las máquinas del amor, y a través de las máquinas del amor hablar de asuntos de género, que me parece muy interesante esto que han hecho con las máquinas del amor, Súper bonito. que creo que ha dado muchas posibilidades incluso para pensarse en las categorías de género, derechos sexuales y reproductivos, pero desde esto que puede ser una práctica creativa para situar allí discusiones en torno a esto. Bueno, Juli, pues muchísimas gracias por el tiempo y pues como siempre todo mi agradecimiento. Muchas gracias. Con gusto.